Vamos a tener una comida sabrosa, una comida que al que la come no le da hambre más. Amén. Señor, yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre amado. Te pido que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, que edifiquen, que transformen, que cambien, Señor, que ayuden, Señor, al crecimiento espiritual, Señor, de todos los presentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso para el Padre y el Espíritu Santo. Fuerte, fuerte, fuerte. Hay un tema, hay un punto que vamos a tratar hoy. Bueno, dos, pero en uno nos vamos a enfocar más. Y es acerca de la santidad. Porque he podido ver con bastante preocupación que son puntos que se han dejado de hablar en las congregaciones. De hecho, usted se mete en las redes sociales y lo menos que se habla es de santidad. Se habla de cualquier cosa menos de santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces quiere decir que esto es importante. Quiere decir que es un punto que no debemos descuidar. Quiere decir que es un punto que debemos tener presente. Que aunque comamos de todo, ese plato tiene que estar presente, que es la santidad. Porque sin él nadie verá a Dios. En Hebreos 12:14, dice lo siguiente: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nos habla empezando de paz. La paz. Dicen las bienaventuranzas que aquellos que mantienen la paz son reconocidos como hijos de Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, una persona que mantiene una paz, que mantiene la paz, es reconocido como alguien que es importante, alguien, wow, o sea, es hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Es conocido como hijo de Dios en las bienaventuranzas. Pero hablando de la santidad, me encontré un versículo que quiero que tomen nota, que es el Salmo 93:5. Salmo 93:5. Lo voy a tocar. 93:5. Salmo 93:5 dice: digno de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Hermano, este lugar ha sido constituido, ha sido consagrado, ha sido establecido como casa de Dios. Amén. Ya cuando algo se establece, se constituye como algo que le pertenece a Dios, eso pasa a ser santo. Eso pasa a ser un lugar de respeto. ¿Y por qué tomo este punto? Porque me gustaría decirle, están en su casa. Me gustaría decirle, están en su casa. Pero habemos personas que en nuestra casa nos comportamos mal. Y agarramos las cosas, las tazas de la comida y las dejamos en cualquier lado. Entonces, si yo les digo a ustedes, están en su casa, ustedes van a querer comportarse como en su casa. Entonces no se les puede decir, están en su casa, estamos en la casa de Dios. Y por ende tenemos que respetar. Abusan. Y lo estoy tocando porque he podido notar con preocupación, estoy aprovechando esto para tocar este punto, he notado con preocupación que han descuidado un poco este lugar. O sea, y a la hora que se van del servicio, se dejan las cosas como que tiradas por allí. Y eso no está bien. Eso tiene que ver con nuestra santidad, nuestro respeto a Dios. Así que recuerden, siempre en este lugar tiene que estar la santidad como un adorno. Y la santidad la tenemos que reflejar nosotros.
Porque este es un lugar que tiene 4 paredes, pero la santidad la reflejamos nosotros con nuestro comportamiento. Amén. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 35, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 35, versículos 8 y 9 dice: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no les encontrarán. Por allí pasarán solamente los redimidos. Hay un camino de santidad. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, dijo que Él era el camino. Quiere decir que ese camino es Jesús. No hay otro camino. Él es el camino. Pero dice que por allí no pasarán impuros. ¿Qué nos hace impuro a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace? Porque allí es donde está el detalle. Esa es la importancia. ¿Qué nos hace impuro a nosotros? Una de las cosas que nos hace impuro es la desobediencia. La desobediencia nos hace impuro delante de Dios. Al desobedecer algo que Dios ha establecido, eso nos resta, nos quita la santidad. Nada es puro en sí mismo. Nosotros somos puros y somos santos gracias a Jesús, gracias al sacrificio de Jesús. Y aquí encontramos en este versículo, en el 9, encontramos la palabra redimido. Redimido significa que hemos sido salvos del pecado y de la condenación. Eso significa redimido, ser salvos del pecado y de la condenación. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Redimido viene del latín, que es de la palabra redimire, y se refiere a liberación de la esclavitud. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos esclavos y no lo sabíamos. Muchos fuimos esclavos del vicio del alcohol. Muchos fuimos esclavos del vicio del cigarrillo. Fuimos esclavos del vicio de la fornicación. Fuimos esclavos del vicio del robo, del hurto, de la extorsión. Fuimos esclavos. Pero ahora, en Cristo Jesús, gracias a ese sacrificio, gracias a que nos enfocamos y buscamos a Él, lo buscamos a Él, somos redimidos. Esa palabra es importante que usted la tenga presente, la palabra redimido. La redención es un acto de amor y misericordia de Dios que nos perdona y nos restaura la relación con Él. Por medio del sacrificio de Jesús, nosotros recuperamos esa relación con Dios, esa que se perdió en el Edén, esa que se perdió con el pecado. Por eso les digo que la santidad se pierde con la desobediencia. Para nosotros puede ser algo escandaloso matar a un niño, pero si Dios lo manda a hacer, hay que hacerlo, porque si no, entramos en desobediencia. Mire, cuando comenzó, hablando del Antiguo Testamento, no estoy mandando a matar niños, por si acaso, pero en el Antiguo Testamento Dios mandaba acabar territorios completos, niños recién nacidos, como estuvieran. ¿Por qué? Porque Dios quería evitar la contaminación. Dios quería evitar las malas prácticas de esos pueblos para que el pueblo de Dios no las practicara. Y por desobediencia de un rey, en este caso, el rey Saúl, ese pueblo no fue exterminado y el pueblo de Dios terminó cayendo
en esas prácticas las cuales Dios quería eliminar. Y eso lo vemos a cada rato. Nosotros estamos acá en el pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, pero ¿cuántas veces nosotros por quedar bien con alguien no hemos dicho una mentira? ¿Cuántas veces no hemos ocultado una verdad? Mire, no, yo no he dicho mentira, pero hemos ocultado una verdad. Es lo mismo. Entonces, eso nos resta a nosotros santidad delante de Dios, porque no es hacer lo que yo quiero hacer o lo que yo creo que debo hacer, es hacer lo que Dios manda hacer, aún en contra de lo que yo quiera hacer. Es allí donde vemos nosotros la obediencia a Dios y es allí donde crecemos nosotros en santidad a Él. La santidad es una cualidad fundamental y exclusiva de Dios, que nosotros alejados de Él, por eso Jesús dijo, ustedes alejados de mí nada podéis hacer, ustedes lejos de mí nada podéis hacer, porque alejados de Él no tenemos santidad. La santidad la obtenemos gracias a Él, por Él, y nos sirve, la santidad a nosotros nos sirve estando con Él. Del resto no hay. Según la Biblia, la santidad es una perfecta pureza. Es la pureza de Dios. Y entendemos que en Dios no hay ningún tipo de mancha ni pecado. Aunque yo una vez me topé con un brujo que me dijo que Dios tenía pecado. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que porque mandaba matar a los niños, lo que le estaba hablando. Le digo, pero es que no es así. O sea, quien pone las reglas es Dios. O sea, nosotros tenemos que estar claro que quien pone las reglas, quien pone la ley, quien establece cómo se debe vivir es Dios. Si cada uno de nosotros establece su pensamiento, el mundo sería un caos. Y por eso es que vemos un caos en el mundo, porque cada persona quiere establecer su pensamiento. Imagínense usted a un profesor poniéndose en la mentalidad de 30 niños. O sea, se vuelve loco. Se vuelve loco el maestro. Por eso son los niños los que tienen que adaptarse al maestro. Porque es más fácil que un niño se adapte a un maestro que un maestro se adapte a 30 niños. Es lo mismo con Dios. Es más fácil que nosotros nos adaptemos a las reglas de Dios, a lo que Él estableció, a que Dios se adapte a nosotros, porque sería esto un desastre. No sé cuántas veces, yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, te doy gracias porque yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, hiciera esto y esto. Yo sé que muchas veces, cuando hacemos cosas desagradables, decimos, bueno, gracias a Dios que no soy Dios. Gracias a Dios que tiene el control es Dios y no yo. Porque si yo tuviera el control, fuera un desastre todo. Entonces, vamos ahora a lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Comenzando el versículo dice, como hijos obedientes. Aquí es donde me gustaría que entendamos que la obediencia es un punto importante a la hora de la santidad. A la hora de ser santo es necesario ser obediente. Por poner un ejemplo, si yo me rebelo a una autoridad, yo estoy siendo santo. Ahí estoy fuera,
¿Por qué? Porque Dios estableció un orden. Y Dios dice que debemos sujetarnos a las autoridades. No voy a meter el tema de Venezuela porque ya eso es otra cosa, pero es más o menos para que tengan una idea, de lo que tiene que ver con la santidad, o sea, con el vivir, o sea, tiene que ver con nuestras actitudes, nuestras acciones, conforme a lo establecido en Dios. Dice el versículo, anteriormente nos habíamos amoldado. Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos de Dios, habían cosas que para mí no eran pecado. Por ejemplo, yo no sentía que estaba haciendo algo malo yendo a una discoteca. Yo no sentía. Yo decía, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Actualmente yo sé que es algo malo, pero en ese momento la ignorancia, el desconocimiento, hacía que yo pensara que eso no era pecado. Y así sucesivamente. Es la palabra de Dios la que nos trae luz a nosotros y nos ayuda a que entendamos lo que tenemos mal, lo que debemos cambiar, lo que debemos mejorar. Es la palabra de Dios la que nos da luz, nos trae la luz para poder mejorar nuestras actitudes. Gracias. Ya voy a poner acá. Cuando dice acá en el 15, más bien sean ustedes santos. La palabra santo significa estar apartado de y para. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Ese es el primer nivel que todo creyente, toda persona que se acerca a Dios debe tener. Apartarse del pecado, de eso que te aleja de Dios, de eso que te hace daño, de eso que te lleva a hacer cosas que tú sabes que están mal. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es apartado ¿para quién? Para Dios. Ya ese nivel ya es de consagración, que es el punto donde tenemos que llegar todos los cristianos, a consagrarnos. Y para consagrarnos necesitamos compromiso, que es lo que lamentablemente falta mucho en el pueblo de Dios. Compromiso. No compromiso con los pastores, no compromiso con el hombre, compromiso con Dios. Saber, como les decía comenzando, que este lugar es la casa de Dios y que yo debo incluso dejar esto mejor que como lo encontré. Debo arreglar, mantener el orden. Si yo veo que alguien está lanzando un sucio y de repente no le quiero decir nada a esa persona porque se va a ofender, se va a sentir mal, por lo menos yo tengo pertenencia de que es la casa de Dios, la agarro y yo la boto en otro lado, no importa, después hablaré con la persona. Pero debemos tener pertenencia y entender que este lugar es santo, ha sido santificado para Dios. Dice el 16, sean santos porque yo soy santo, sean santos. Recuerden, esa palabra no se les puede salir de su mente, sean santos. Efesios capítulo 4, versículo 22. 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Primero, vemos acá que nos habla de una renovación. Vemos que debemos analizarnos nosotros mismos, debemos vernos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacíamos en el pasado? Que actualmente todavía hacemos. Anteriormente yo era más chismoso, ahorita no soy tan chismoso, pero ya he bajado un poquito, pero todavía soy chismoso. Bueno, tengo que llegar al punto de no ser chismoso.
Y así sucesivamente, con todas las áreas que nosotros podamos tener, debemos revisarnos. ¿Qué estamos haciendo que todavía no le agrada a Dios? Nosotros sabemos, cada quien de nosotros sabe, y el que no sabe tiene la mente un poquito cauterizada. Entonces, en esa área, pídale a Dios, porque cuando hacemos las cosas mal y no nos damos cuenta, es porque tenemos la mente cauterizada en esa área. Entonces, nunca, hasta que alguien nos los diga, nos vamos a dar cuenta pues que está mal lo que estamos haciendo. Tiene que llegar otra persona a decírnoslo, porque la mente la tenemos cauterizada. Pero si nosotros mismos nos analizamos y nos damos cuenta, podemos cambiarlo sin necesidad que nadie nos lo diga. Y si es algo difícil de cambiar, para eso tenemos el Espíritu Santo. Hay algo que yo admiro, y en estos días conversé con alguien y me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo: yo no quiero actuar así. Esa persona actuó de una manera bastante mal. Me dice: yo no quiero actuar así, de esa manera. De verdad que yo, cuando veo personas que me hacen reaccionar de esa manera, yo me alejo. Yo digo, una persona sabia ve el mal y se aleja, está bien. Pero en ese momento se me escapó de mis manos, me dice la persona. Y de verdad reaccioné así. Y esa reacción a mí me desagrada. A mí no me gusta reaccionar así. Y yo le dije: Señor, ayúdala, ayuda a esa persona, porque abrió su corazón. Algo que he podido ver en muchas personas del mundo, pero pocas en personas cristianas. Muchas personas cristianas, después que nos hacemos cristianos, ocultamos muchas veces estas acciones, y nos cuesta como que confesarlas públicamente, como lo hizo esta persona. Yo de verdad sentí mucho quebrantamiento por esa persona, oré por ella, y bueno, yo espero que Dios esté haciendo la obra en esa persona. De verdad que no es fácil lo que esa persona ha vivido, pero Dios sabe que Él no pone carga en nosotros que no podamos llevar. Así que, así como esa persona fue sincera, abrió su corazón, yo le aconsejo que aprendamos a abrir nuestro corazón. Esa actitud mueve la mano de Dios. Esa actitud mueve la mano de Dios, y yo sé que Dios va a hacer cosas con esa persona y yo lo voy, mis ojos lo verán, mis ojos verán ese cambio en esa persona, en el nombre de Jesús. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí vemos una ligadura entre la mente y el espíritu. Dice renovaos. Quiere decir que lo que en nuestra mente está, afecta nuestro espíritu. Por eso tenemos que estar atentos a lo que entra a nuestra mente. O sea, recuerden que el enemigo nunca se le quitó el derecho de los dardos. La palabra de Dios dice que él lanza dardos a nuestra mente. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos para que esos dardos reboten y se vayan, o se consuman con el fuego de Dios. Pero tenemos que estar atentos de renovar nuestra mente, porque afecta el espíritu. El 24 dice, vestíos del nuevo hombre, vestíos. Somos nosotros los que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia y santidad. Justicia, santidad y verdad. Tres esencias que no puede faltar en un hijo de Dios. Tres esencias que no pueden faltar en un hijo de Dios: justicia, santidad y verdad. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda
de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, comienza a haber cambios en nosotros que comienzan a contaminar nuestro cuerpo. Dice, miren lo que dice acá, dice, así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Cuando perdemos el temor de Dios, comienza a haber contaminación en nuestro espíritu y en nuestra carne. Por eso el temor de Dios es clave en nuestra vida. ¿Y cómo tenemos temor de Dios? Dice la palabra de Dios que el temor de Dios está en su sabiduría, en tener la sabiduría de Dios, en apartarnos del mal. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces dice que ¿quién nos llamó? Dios. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Él nos llama a todos. El llamado es para todo el mundo. Pero son pocos los que atienden, ese llamado. Por eso es que son pocos los escogidos. Porque aquellos que son escogidos son los que atienden el llamado. Solo el que atiende el llamado es escogido por Dios. Vayamos ahora a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12, 12 y 13. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Acá está la clave para mantener la santidad en nuestra vida. Dice, tenemos que vivir como se espera, o sea, haciendo lo bueno. Dice aquí, amen a los demás, siendo buenos, humildes, amables, pacientes, tolerantes. Esta es la clave, esta es la vestidura que nosotros debemos tener para mantener la santidad en nuestra vida. Esto es lo que nos va a ayudar. Esto que dice acá. Capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Primero, vemos que Él nos elige a nosotros para que formemos parte de su pueblo. Ustedes, todos acá presentes, somos elegidos
para ser parte del pueblo de Dios. Por eso debemos amarnos. Tenemos que ser buenos y humildes, amables, pacientes y tolerantes. Esta es la clave para mantener la santidad en nuestra vida. Se lo vuelvo a repetir. Es la clave. Muchos no lo tenemos. Hablemos, metámonos. Metámonos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé esto, porque no lo tenemos. Por eso es que constantemente tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que está diciendo la hermana. No lo tenemos. Constantemente tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Por eso es la dependencia de nosotros a Dios, porque tenemos que reconocer que necesitamos de Él para poder mantenernos firmes en su camino. Y quiero cerrar con este versículo, con este capítulo, el versículo en Levítico. Quiero cerrar con esto. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre los demás, entre las demás naciones, para que sean míos. Hermanos, entendamos y comprendamos que Dios nos ha escogido, nos ha elegido para ser pueblo suyo. Comportémonos como dignos de ese llamamiento, como dignos de ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Seamos benignos, soportémonos unos a los otros y vistámonos de esa santidad. Despojémonos de ese viejo hombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder, Señor. Sabemos que te hemos fallado, que necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a mantener y a cuidar la santidad que tú has depositado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque creemos y confiamos que desde hoy en adelante nos esforzaremos a mejorar. Cuidaremos tu casa. Estaremos pendientes de tu casa. Estaremos pendientes de nuestros hermanos. Nos esforzaremos, Señor, aún a soportar a aquellos que no nos sean agradables, pero tu palabra dice que nos soportemos los unos a los otros, Señor, y así lo haremos, Padre. Te pedimos que nos ayude en el nombre de Jesús, y el pueblo dice: fuerte el aplauso, que Dios le bendiga.